Bien, volvemos de la pausa y continuamos en esta segunda edición de Arroyito Informa. Y como sana costumbre, todas las semanas recibimos a un entrevistado en nuestros estudios para poder hablar de manera detallada y poder explayarnos acerca de temáticas que sin lugar a dudas son parte de nuestra actualidad, de nuestra vida cotidiana y que muchas veces por allí pasamos desapercibido o no le damos la importancia o la cuenta que realmente deberíamos. Y en esta oportunidad estoy acompañada y ya le damos la bienvenida al doctor Emanuel Acosta, abogado. Bienvenido, Emanuel, buenas noches para vos y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación a vos, Jessica, al canal. Y la verdad que, como vos decías, son temas que sí no dejan, los que vamos a hablar, para todavía no adelantar la temática, son temas, valga la redundancia, que siguen siendo actuales y está bueno reflexionar sobre eso y hablar sobre estas cuestiones que la gente siempre pregunta y consulta, sobre todo cuando va a los estudios jurídicos. Bueno, me voy a tomar precisamente el atrevimiento de hacer la presentación formal y tiene que ver con temática respecto o a partir, podríamos decir, de una instancia de divorcio de una pareja. ¿Qué sucede con los menores a cargos? Vamos a poder hablar también de una información que tiene que ver con un registro de deudores alimentarios, donde usted nos va a poder explicar al respecto de qué se trata cuando hablamos de esta temática y los alcances que ha tenido las aplicaciones en distintas localidades. Para comenzar entonces, a partir de una situación de divorcio de una pareja, ¿cuál es la situación en la cual se encuentran los menores en común de ese exmatrimonio? Bueno, ya sea en una instancia de divorcio o de separación, en el caso de que no hayan estado casados, los progenitores siempre deben de tener en cuenta varios aspectos o como consecuencia de ese proceso de separación y de divorcio. Uno de ellos es el cuidado personal, es decir, qué pasa con los niños, con los adolescentes, que son hijos, digamos, del matrimonio. Bien. Entonces, bueno, en ese sentido, antes se hablaba de la tenencia, antes de la reforma de nuestro Código Civil, allá por el 2015. Ahora se habla de cuidado personal, ¿sí? Es decir, ¿quién ejerce el cuidado personal sobre esos niños o adolescentes? Otro de los aspectos es la cuota alimentaria, sin duda alguno. Y otro tema no menos importante también es el régimen de visita. Es decir, aquel progenitor no conviviente con los hijos, cómo los va a ver, de qué forma, etc. Respecto del cuidado personal, lo primero que tenemos que saber es qué es el cuidado personal. El cuidado personal comprende todos los derechos, las atribuciones, las obligaciones que tienen ambos progenitores. Porque no hay que olvidar que no se trata de que un progenitor tiene más derechos u obligaciones que otro, sino que ambos tienen los mismos derechos y obligaciones en la vida cotidiana de esos hijos, ¿sí? Y en ese sentido, el cuidado personal puede ser de dos modalidades, indistinta o alternada. Indistinta es cuando los hijos residen principalmente en uno de los domicilios de esos progenitores. Y alternada es cuando los hijos residen de manera, digamos, en iguales periodos de tiempo. Para darte un ejemplo, están 15 días con el papá y 15 días con la mamá. Ese sería un alternado. Mientras que el indistinto, ¿sí? Los hijos tienen residencia principal en uno de los domicilios. Y se fija a favor del otro progenitor un régimen de visita. Bien. ¿Qué pasa y hasta qué edad podemos considerar que es un menor a cargo, considerando esto que usted bien explicaba recién, en cuanto, por ejemplo, al régimen de visitas? Y si se presentara alguna situación particular, vamos a suponer que uno de esos integrantes de ese ex matrimonio pierde su trabajo. ¿Qué resolución toma la justicia? ¿Cuál es el camino a seguir de allí en más? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que la obligación alimentaria, hablando sobre esa temática en particular, rige hasta los 21 años de edad. La mayoría de edad de un menor se alcanza a los 18 años, pero la prestación, digamos, alimentaria es hasta los 21 y también con posibilidad de extenderse hasta los 25. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué caso se da esta posibilidad de extender la cuota alimentaria hasta los 25 años. La cuota alimentaria como prestación en sí, también es importante hacer hincapié en algo muy importante, que
es una obligación de ambos progenitores, prestar alimentos a favor de sus hijos. Indudablemente que cuando se da, digamos, una separación o un divorcio, y al quedar los hijos residiendo principalmente en uno de los domicilios de los progenitores, nace a favor del otro la obligación de tener que prestar alimentos mensualmente, ¿sí? Esa obligación, como te dije, subsiste hasta los 21 años, ¿sí? Y la posibilidad de extenderla hasta los 25 es cuando ya el adolescente o adulto, podríamos decir, porque a partir de los 18 años ya digamos, el código distingue la categoría de adolescente entre los 13 años hasta los 16. Por lo tanto, podríamos decir que una persona mayor de 21 años ya es una persona adulta. Bien, pero aquella persona que sigue estudiando, que se sigue formando, ¿sí?, en una carrera de grado, terciario, lo que fuere, y no tiene medios subsistentes, puede seguir reclamando cuota alimentaria hasta los 25 años. Bien. Indudablemente que si el hijo o hija tiene trabajo a partir de los 18 años, hace cesar la obligación de prestar alimento, ¿no? Eso lo tiene que pedir, obviamente, el progenitor que está pasando la cuota alimentaria al otro progenitor. Por eso, digamos, hay que tener en cuenta no solamente las edades, ¿sí?, sino también tener en cuenta que la obligación alimentaria tiene que ver con las necesidades propias de los hijos y además con la capacidad económica que tiene el progenitor, ¿no? Hoy por hoy, en la práctica, por así decirlo, se ha estandarizado algunas cuestiones como, por ejemplo, si el papá tiene un trabajo formal, es decir, está bajo relación de dependencia con un recibo de sueldo, se establece un porcentaje que puede ser del 20, del 25, del 30, dependiendo de la cantidad de hijos. Bien. Y cuando se trata de un papá que no está, digamos, bajo relación de dependencia, es decir, un trabajador independiente, ¿sí? Bueno, se ha hecho práctica común establecer un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil está rondando los 27.000 pesos. Entonces se establece un porcentaje de ese salario mínimo vital y móvil. ¿Para qué? Para que se vaya actualizando luego la cuota alimentaria y el progenitor, ya sea el papá o la mamá, no tengan que estar yendo cada 6 meses o al año a tribunales a pedir una actualización de la cuota alimentaria. Bien. ¿Sí? Vos me preguntaste qué pasa con el papá que no tiene trabajo. Por ejemplo. Bueno, a ver, importante es de decir lo siguiente. La justicia no deja sin cuota alimentaria. O sea, si uno inicia un proceso judicial y ese papá está sin trabajo, la justicia fija una cuota alimentaria que será provisoria en una primera instancia. Y el papá tendrá que, digamos, el papá o la mamá tendrá que procurar los recursos necesarios para pasar la cuota alimentaria. Ahora, si el papá no pasa porque no quiere, incluso se ha visto mucho en casos muy concretos donde los papás eluden, digamos, la obligación alimentaria. Por ejemplo, poniendo bienes a nombre de otra persona, estando completamente en negro y siendo imposible acreditar, digamos, los ingresos. Bueno, a ver, el juez toma una serie de medidas, primero tendiente a que ese progenitor a cargo de quien está la cuota alimentaria, de que la cumpla, de que mensualmente la pague. Y si es imposible, porque hay supuestos, por ejemplo, en donde el progenitor fallece, ¿sí? Fallece. Entonces, en ese caso, uno puede pensar también en reclamar a los ascendientes, ¿no? Esto de lo cual también se habla mucho, del reclamo a los abuelos, ya sea paternos o maternos. Digo paterno o materno, digo papá y mamá, porque también, si bien en la mayoría de los casos, cuando se produce una separación o un divorcio, los niños quedan con la mamá, pero también hay casos en donde los hijos también quedan con el papá. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, la obligación, hay un pie de igualdad en ese sentido, y muchas veces pareciera, yo entiendo a algunos papás que por ahí plantean de que no habría un pie de igualdad en la cuestión alimentaria, pero sí la hay, y es simplemente articular las acciones donde corresponden, que es el tribunal. Bien. ¿No es cierto? Para lograr la fijación de una cuota alimentaria y después, en caso de incumplimiento, articular todas las medidas que nos da el Código Civil
para tratar de que eso sea de efectivo cumplimiento, ¿no? Bueno, haciendo referencia a esto mismo, Emanuel, ¿cuál sería la situación de este registro de deudores alimentarios? Y comentanos algunos ejemplos concretos que de hecho dialogábamos fuera de cámara en relación a medidas que se han tomado ante el incumplimiento, como bien explicabas. Bien, el registro de deudores alimentarios en nuestra provincia de Córdoba, si no me equivoco, surge a partir de la sanción de una ley, se crea a partir de una ley del 2000 y luego fue actualizada en el 2011. Es un registro en donde el juez ordena la inscripción de aquellos progenitores que adeuden 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas, ¿sí? Entonces, cuando el juez en un proceso judicial constata esas situaciones, ordena inscribir en ese registro a ese progenitor que debe la cuota alimentaria. E indudablemente uno podría decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene inscribir a los progenitores como deudor alimentario? Bueno, justamente porque esa ley prevé consecuencias. Hay consecuencias para aquellas personas que no están pagando la cuota alimentaria o que están incumpliendo con la obligación que ha sido fijada judicialmente. En ese caso, uno de los ejemplos más típicos y de los cuales se habla mucho en la práctica es la suspensión de la licencia de conducir. Bien, en donde, por ejemplo, algunas municipalidades que se han adherido a esta ley, hoy por hoy, si una persona está inscripta en ese deudor alimentario, no emiten la licencia de conducir, ¿sí? Perfecto. Ese es uno de los efectos. También el juez puede disponer por resolución, ¿sí? Si en un proceso judicial el juez advierte que un progenitor ha ocultado bienes o ha inscrito bienes a nombre de otra persona, no tiene ingresos comprobables, pero sabemos que tiene un ingreso y que está eludiendo el pago de la cuota alimentaria, el juez también puede ordenar como medidas para asegurar el cumplimiento, por ejemplo, la cancelación o la suspensión de la licencia de conducir. Ha habido otros ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, como Sí. por ejemplo, no poder salir del país, la suspensión del pasaporte, incluso ha habido casos muy llamativos, como por ejemplo prohibir a progenitores el ingreso a las canchas. Bien. Porque se constató, por ejemplo, en el caso concreto que ese papá no cumplía la cuota alimentaria, pero iba todos los fines de semana a la cancha. Entonces, ingresos tenía. Son medidas que ayudan, ¿no? Indudablemente, lo que uno busca siempre en un proceso judicial es tratar de evitar de llegar a ese tipo de medidas porque implica un desgaste e implica también que el otro progenitor no esté percibiendo la cuota alimentaria. Claro. Entonces, es difícil, más en estos tiempos, que alguien esté, digamos, haciendo el esfuerzo unilateral de prestación de alimentos y la otra persona no, ¿sí? Pero volviendo un poco a este registro de deudores alimentarios, tiene este tipo de consecuencias, como también en el caso de que si una persona física o jurídica es proveedora del Estado, bueno, no puede hacerlo, o por ejemplo, en el caso de los empleados públicos que buscan ascensos o trasladarse a otra dependencia, no pueden hacerlo porque están inscritos en este registro de deudores alimentarios como moroso, ¿no? Bien. Muchas provincias han sancionado sus leyes. Actualmente, yo si no mal recuerdo, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora está por sancionar la suya. Entonces, bueno, son medidas que se toman siempre tendientes a buscar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Emanuel, finalmente, como para cerrar, un balance desde tu actividad y ejercicio profesional en materia de derecho de familia, ¿cómo ves que se vienen planteando todas estas medidas y estas salidas que proponen los distintos jueces cuando se presentan estos casos que bien enumeraste? Bien, en cuanto a la experiencia personal, debo decir que Arroyito ha avanzado mucho en ese aspecto. En tribunales de Arroyito se han dictado sentencias en orden a esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular hemos tenido no hace mucho una sentencia donde el juez ordenó la suspensión de no solo la licencia de conducir, sino además el progenitor ponía bienes a nombre de otra persona. Entonces, el juez también intimó a esas terceras personas a que indiquen por qué tenían los bienes a su nombre, por ejemplo, y los estaba conduciendo otra persona. Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho.
Obviamente, como te dije recién, uno lo que busca es tratar de llegar siempre a acuerdos en los procesos judiciales tendientes a no tener que avanzar con este tipo de medidas porque, insisto en esto, implican un desgaste no solamente para el juzgado, para nosotros como colega, sino también implica, digamos, toda una situación en torno al otro progenitor que no está percibiendo la cuota alimentaria. Uno lo que busca siempre cuando inicia una demanda de cuota alimentaria, tratar en la primera audiencia de llegar a un acuerdo. Lo que yo quiero que quede claro es que el tribunal en la primera audiencia no va a dejar al progenitor o progenitora sin cuota alimentaria. Va a fijar algo provisorio porque es necesario, más en estos tiempos, contar con una cuota alimentaria y en ese sentido resguardar los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que son por quien se vela el interés superior en este tipo de procesos. Ha sido más que claro tu mensaje y muchas gracias nuevamente por tu presencia, por haber participado cuando te convocamos por este tema, que son parte sin lugar a dudas de la actualidad. Seguramente en otro momento volveremos con otro tema. Gracias. Bien, muchas gracias. A vos. Bien, de esta manera nosotros compartimos una nueva pausa en Arroyito Informa. No se vayan porque aún resta mucho más para compartir acerca de la actualidad de Arroyito y de toda la región. Devolvemos.